Acá está. Bueno, le había hecho, la clase pasada le había dicho que iba a subirles como un resumen de las principales fórmulas que necesitaba. Por eso estuve trabajando y no le había subido nada. Entonces, este archivo hice uno que era para el día miércoles y uno para el día martes. Acá le subí lo que serían las fórmulas básicas, cómo transformar en PU, cómo hacer los cambios de base. También acá le explico más o menos qué significa la impedancia de secuencia de SEP. Un ejemplo, acá se muestra como el naranja, un ejemplo, es claramente un sistema desequilibrado. Y cuando nosotros lo pasamos a secuencia, pasamos a tres sistemas equilibrados: positivo, negativo y cero. Y si se fijan, estos componentes, que sería el verde, se encuentra acá. El morado lo podemos encontrar acá. Y al final la suma de todos esos, si se fijan, nos van a crear el naranja. También les puse la fórmula de la falla asimétrica en SEP para que vieran más o menos el tipo de falla: falla trifásica, monofásica, línea línea y falla bifásica tierra, que son generalmente las asimétricas que vamos a ver, porque las simétricas serían eh, las tres fases a tierra, etcétera. Y también le puse esa tabla donde sale el equivalente de secuencia cero de los transformadores. En el caso de que el profesor cambiara el tipo de transformador, aquí a la derecha se coloca la equivalencia de la secuencia cero. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, profe, vamos bien. Ya. Acá también le puse la equivalencia de lo que serían las fallas, que esta es como la red de secuencias, cómo se configuran. Cuando son fallas trifásicas solamente existe la secuencia positiva, bifásica tierra, línea línea y la monofásica tierra, que es la que estábamos haciendo en el ejercicio esta. Y aparte les puse acá también lo que serían las fallas de conductores abiertos, que también podría hacer que un conductor quedara abierto. Y esa es la configuración de un conductor abierto y dos conductores abiertos. Conductores abiertos me refiero a que, un ejemplo, se corte el conductor, están las tres líneas. Mm. Y acá, un ejemplo, están las tres líneas conectadas y de repente haya una falla y se corte y se elimine esa línea. A eso me refiero. En el primer caso, solamente que queden dos líneas funcionando con toda la carga y una línea abierta. Y en el segundo caso, de los dos conductores abiertos serían dos líneas abiertas. Por lo tanto, toda la corriente que circula acá aumentaría. Entonces también son tipos de fallas que nosotros podríamos ver dentro de los ejercicios. Y fórmula de los equivalentes Thevenin, de cómo sacar el Thevenin si es que no se acuerda. Lo de aquí sería lo de cortocircuitar la fuente, sacar el voltaje acá. Lo coloqué con los tres pasos para poder sacar la impedancia, tanto cortocircuitando, que sería el más conocido, o calculando directamente el voltaje de una corriente de cortocircuito, que sería como el que muchos hacen directamente con la corriente de cortocircuito y sacan el ZTV. Y divisor de corriente por si quieren utilizarlo, cuando hagamos el Thevenin, o pueden hacer divisor de corriente o pueden despejar a través de los voltajes de secuencia positiva, negativa o cero. Entonces yo este archivo se lo voy a subir ahora, tanto a su paralelo como al otro paralelo. Y aquí abajo voy a ir desarrollando el ejercicio así, dentro del archivo. Y después eso se lo voy a dejar adentro del aula. Esto es muy parecido a lo que le hice a usted, pero es del día miércoles. Por lo tanto, como tienen los mismos resultados, las mismas fórmulas, se los voy a entregar como si fuera del día martes igualmente. Son los mismos resultados, exactamente lo mismo.
¿Dudas, consultas hasta acá? No, profe, todo bien. Ya. Entonces, como les digo, con eso inicial, con todas estas fórmulas ya deberían estar como, deberían repasarlas, porque son como las fórmulas que se van a aplicar a la PEP 1. Si encuentro cualquier otra, las voy colocando al principio del archivo. O les creo un archivo nuevo. Nosotros habíamos quedado en este ejercicio donde teníamos que calcular la corriente del neutro del transformador con una falla monofásica y las tensiones de los bornes del generador. ¿Alguien se acuerda más o menos lo que habíamos hecho como comenzar? Aquí le coloqué unos pasos que primero teníamos que identificar o determinar la impedancia del elemento en base común. El ejercicio decía que, que todos los elementos tenían una base común. Por lo tanto, no hay que hacer ningún cambio de base. El profesor claramente puede colocarle diferentes bases, por lo tanto, tienen que estar ojo. En este ejercicio tienen una misma base común, pero puede que la prueba no les coloque una misma base común. Acá. En este caso tienen una misma base común. Y determinar los circuitos de secuencia vistos desde el punto de la falla. Acá habíamos quedado nosotros. Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro de la clase pasada. La clase pasada anoté esto. Habíamos quedado, habíamos mencionado, bueno, están los valores generador, transformador, línea. Habíamos dicho que como era una falla monofásica, teníamos este tipo de matriz, este tipo de red de secuencia, y que necesitábamos sacar toda la red de secuencia que se conectaban acá. El positivo, el negativo y la de secuencia cero. Y crear ese circuito de acá arriba. También sabíamos que en el transformador la de secuencia positiva era igual a la de secuencia negativa, por eso te dan simplemente el XC. Y en eso habíamos quedado, en que íbamos a calcular esto. Acá habíamos quedado. En esto y que íbamos a sacar el Z equivalente de la fuente. Esto lo voy a pasar al otro archivo. Y eso no, eso era materia y debemos quedar eso. Y en ese punto habíamos quedado. Y habíamos dicho que esta iba a ser la red de secuencia positiva. El- el- eh, De secuencia positiva. La red de secuencia positiva. ¿A alguien le había quedado alguna duda de cómo habíamos desarrollado esta red de secuencia positiva? No, profe, por lo menos no tengo. Ya. Esto, igual voy a colocar acá los datos. En esta tablita habían salido los datos. Lo voy a repasar de igual forma.
que ahí habíamos utilizado todos los que eran X1. Esta era aquí estaba lo que era el generador. eh, Como la secuencia positiva y negativa del transformador es la misma, la habíamos colocado acá. La de la línea, nosotros habíamos dicho que la línea tenía, bueno, ese dato se me había ido, pero la línea tiene un largo de 20 kilómetros. Por lo tanto, si nos dicen que la falla fue a 5 kilómetros, debería ser un cuarto la impedancia. Un cuarto por la de secuencia positiva que serían los 0,08 y eso nos daría los 0,02. Y el resto de los 0,08, el resto vendría siendo esto. Y habíamos quedado que nos faltaba la Z equivalente. En el ejercicio no lo había notado, pero las potencias eran tanto monofásica como trifásica de falla, estos 20 PU. Por lo tanto, como habíamos visto en el ejercicio anterior, habíamos dicho nosotros que la Z, habíamos dicho que la corriente de cortocircuito era igual a la S de cortocircuito, en este caso sería trifásica. Y habíamos dicho que la potencia era igual a voltaje por corriente. En la misma vez habíamos dicho que nosotros podríamos la corriente cambiarla por voltaje al cuadrado partido por Z. Y de esa forma nosotros reemplazábamos la Z por la S. Teníamos que la Z era igual al voltaje al cuadrado partido por S. Pero también teníamos que la S de cortocircuito era igual a la I de cortocircuito. Voltaje al cuadrado. Y habíamos dicho también que el voltaje lo estamos considerando como un PU. Nosotros podríamos designar el mismo voltaje como voltaje base. Por lo tanto, nos quedaba que el voltaje era igual a un PU. Por lo tanto, para sacar esa Z equivalente, voy a anotar aquí en el fondo, Z equivalente era igual a 1 partido por los 20 PU. Y eso nos da igual a 0,05. Entonces, la Z equivalente nos queda igual a 0,05 PU. Hasta acá, dudas, consultas. Estas fórmulas salieron todas de la que dibujé acá. Salieron todas del primer ejercicio. Y también están en el formulario. Formulario. ¿No hay dudas, consultas? No, profe. No, Cero. yo no. Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer, vamos a copiar todo esto. Esta es como nuestra representación del sistema. Acá abajo. Colocar acá para que vayamos relacionando.
Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra falla en este punto, a 5 kilómetros de la barra 2. Por lo tanto, nosotros buscábamos acá tener toda la secuencia en este punto. En este caso estamos buscando la secuencia positiva. Por lo tanto, para poder hacer eso necesitamos hacer un Thevenin. ¿Y cómo se calculaba el Thevenin? Para poder sacar la resistencia Thevenin, lo que nosotros necesitábamos hacer, el, Cortocircuitar la fuente, básicamente. exacto, las fuentes de voltaje se cortocircuitan y las fuentes de corriente se dejan abiertas. Abierto. Circuito abierto. Como tenemos puras fuentes de voltaje, las vamos a cortocircuitar y vamos a tener lo siguiente. A tener 0,1 J, 0,15 J perdón, y 0,02 J. Y acá en ese punto no se puede eliminar porque es el punto que nosotros queremos hacer el Thevenin. Y acá tendríamos, déjame ver, 0,06 J y tendríamos los 0,05 que calculamos antes, que era de la Z equivalente del sistema. Por lo tanto, si se fijan, si cerramos el circuito acá, realmente las tierras son un punto común, tendríamos esto en paralelo con eso. Si reducimos, tendríamos, déjenme sumar, 0,1 más 0,15 más 0,02, tendríamos 0,27, 0,27, tendríamos el punto acá, tendríamos en paralelo con 0,06 más 0,05, 0,11. 0,11. Por lo tanto, sería igual a dibujar una resistencia acá y una resistencia en paralelo, y acá tenemos el ZT. Da 0,07815, profe. Y este da 0,0782 aproximadamente. Sería, sí, déjame ver. Por unidad. Sí, 15 y es aproximadamente 0,0782 PU. Y como un ejemplo, teníamos la malla de arriba, tendríamos nuestro puente y ya tendríamos nuestra Z equivalente en estos terminales. Como el circuito está abierto, el voltaje Thevenin, Podemos calcularlo por Millman. como por mil. Sí, tenemos dos fuentes, una resistencia en cada una, y ocupamos el teorema de Millman para calcular el voltaje, en este caso, del medio que está en estos dos, por decirlo así, de cero. mm. Ah, no, lo que pasa es que nosotros estamos sacando las puras zetas porque acuérdate que la secuencia cero era de la siguiente forma. Uno ángulo de cero estaba la fuente y estaba la Z. Sí, que como estaba poniendo voltaje de Thevenin, por eso que el, Sí, no. la...
Es que el voltaje Thevenin no es necesario tenerlo, sino que se saca con la corriente de cortocircuito. Ahí yo me equivoqué. La vamos a calcular más adelante. Porque realmente, porque al final son, aquí hay están las tres conectadas, entonces no se puede sacar como directamente el voltaje en ese punto. Porque está, acuérdate que está la malla. Sí, la de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Exacto. Entonces realmente ahí me equivoqué en ese punto de sacar el voltaje T. Tenemos que sacar solamente las impedancias de secuencia positiva, negativa y cero. Profe, pregunta, la falla es monofásica, ¿cierto? Exacto. Aquí entonces sí le lleva la fuente de voltaje. Eh, no hay que sacar las puras impedancias. Porque lo que acuérdate que en las fallas monofásicas esta es la configuración que hay que hacer. Es que aparte hay una impedancia de falla, que es 3 veces Z de falla, ¿te acuerdas? Entonces no es tan directo calcularlo. Sí, sí, no sé eso sé. Entonces por eso no es directo, por esto. Porque aquí te va a salir esto igual a 3 veces por 0,02 y eso va a influir en el voltaje que al final nos va a dar como el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Que después tenemos que, porque no sabemos cuánto es el Z2 y el Z0 como para calcular el voltaje acá. Es más que nada por eso. Ahora vamos a proceder a sacar la de secuencia negativa. eh, Secuencia negativa y vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar los datos de acá. Por lo tanto, vamos a tener el generador que es 0,08. Después vamos a tener el transformador, que serían la misma, serían 0,15. Porque en este caso los transformadores habíamos dicho que tenían la misma impedancia, tanto positiva como negativa. Y como se ocupa la misma acá, en la línea, tendríamos los mismos valores que teníamos antes, 0,02. Y acá es donde están nuestros puntos. Y acá es donde nosotros queremos hacer nuestro tema. Continuamos con los mismos 0,06 y los mismos 0,05 del equivalente. Y aquí tenemos que hacer lo mismo, calcular la ZTN. Tomamos las tres de la izquierda que nos darían 0,08 más 0,15 más 0,02 sería 0,25 J con 0,05 más 0,06 sería lo mismo 0,11. Sería 0,25 por 0,11 dividido 0,25 más 0,11 sería, nos da una Z de secuencia negativa igual a 0,0.
7 6 3 8 9 y eso es aproximadamente J. Esto es igual a 0,0764. Lo habíamos dejado con 4 decimales en el anterior, ¿no? Sí, creo que este no es, sería a falta la J. J. Y tendríamos el Z2 y esta es la más complicada, que vendría siendo la de secuencia cero. Porque si se fijan acá, a ver acá, hay que considerar la impedancia en neutro del generador que antes no habíamos considerado. Pues solamente el neutro se considera cuando hay secuencia cero. ¿Dudas? Consultas hasta acá cómo vamos desarrollando el ejercicio. No, profe. No, profe, no. Ya. Entonces, ahora teníamos que ocupar los valores de cero. El generador son 0,4, el transformador son 0,12 y de línea son 0,12. Por lo tanto, si los 0,12 lo dividimos por 4, nos va a dar la nueva impedancia de acá. Si es 0,12 dividido 4 sería 0,03. 0,3 y acá va a estar el resto que van a ser los 0,09. Y con eso vamos a hacer los 0,12. Ujú. Y vamos a partir por acá. Nos decían que el... Ah, acá está. 0,03 el valor de... Acá está. De la impedancia del neutro, pero por las fórmulas vistas en clase, es todo lo que sería por el neutro, se multiplica por 3. Era por el tema de que... Y n, claro, por la secuenciación en este caso, y n es igual a 3 veces y cero. exacto. Dame un segundo. Que me confundo de repente cuál lápiz estoy tomando. Ahí está. Entonces tendríamos la impedancia de acá, que sería 0,9, 0,09, que vendría de esta. Tendríamos la del generador, que sería 0,04. J, siempre J son estas, pues son X. Después vendría la del transformador y acá hay un tema con el transformador, que tenemos que irnos acá a la tablita que les dejé arriba y ver qué tipo de configuración es. En este caso es un delta Y aterrizada. Entonces, un ejemplo, ustedes si ven, se van acá a la tablita que les dejé y buscan un, bueno, sería este, pero inverso, delta Y aterrizada. Por lo tanto, si se fijan, la impedancia queda al lado de donde está la Y aterrizada. ¿Se fijan? En nuestro caso sería así. Por lo tanto, el circuito de nosotros quedaría de la siguiente forma. Acá quedaría la Z0 y de ahí continuaría todo. Entonces, este sería como nuestro equivalente de secuencia cero de nuestro transformador. Ese. Y la Z, como dice acá, queda al lado de la estrella. ¿Dudas? Consultas hasta acá. ¿Se entendió acá por qué queda de esa forma? No, profe, yo tengo claro por lo menos. Bueno, sí se entendió, profe. Ya, entonces nosotros vamos acá al circuito equivalente que estamos creando y acá va a quedar abierto. Acá vamos a poner la Z0 del transformador
serían 0,12. Y acá, como está aterrizado a tierra, se aterriza a tierra. Hasta acá estamos hasta el transformador. Hasta acá, hasta la barra. Esta vendría siendo la barra 1, un ejemplo. Acá vendría siendo la barra 2. Y acá tendremos que agregar los 0,03. Y acá está el punto de falla. Y acá estaría lo que sería los 0,09, que el resto de la impedancia de los 0,012 secuencia cero. Y acá hay un tema súper importante, que nosotros necesitamos sacar el Z0 equivalente. Nosotros habíamos calculado el Z1, pero de la materia anterior, nosotros habíamos visto una fórmula que era la siguiente, que Z0 era igual a 3 veces por la potencia cortocircuito monofásica menos 2 veces la Z de secuencia positiva. Por lo tanto, nosotros ya tenemos este valor del Z1. El Z1 era igual a 0,0782. Era igual a, por lo tanto, el Z0 es igual a 3 dividido la potencia del cortocircuito menos 2 veces por 0,0782. Y esto si lo calculamos, sería 3 dividido 20 menos 2 por 0,0782. Seis, 30, aquí me equivoqué. Acá me equivoqué. Porque le coloqué el del sistema. Nosotros habíamos calculado que el Z1, disculpen acá, el Z1 era igual al voltaje en PU al cuadrado partido por S trifásico. Y eso era igual a 1 partido por 20 y eso era igual a 0,05. Por lo tanto, acá va 0,05. Ahí sí. 3 dividido 20 menos 2 por 0,05 de igual a 0,05. 0,05 J. Y ese es el valor que tenemos que reemplazar acá. Igual a 0,05. Ese valor, que es la fórmula del ejercicio número uno, aquí vendría siendo. No siempre da igual. Por eso ocupo esta fórmula, la de acá arriba. En este caso, estaba hecho el ejercicio para que diera igual, pero les puede dar de manera diferente si es que les cambia la potencia. O si les cambia, es decir, realmente la potencia trifásica y monofásica son diferentes. En este caso, tomamos las mismas. Pero para que tengan cuidado que no siempre las impedancias van a ser iguales. Hasta acá, dudas, consultas. Vamos bien, profe. Ya, perfecto. Por lo tanto, vamos a ver por dónde pasaría una falla. Voy a colocar acá en rojo.
Acá está el punto. A nosotros nos interesa la corriente que se produce en estas mallas. Un ejemplo podría ser que la corriente de cortocircuito fluyera por acá o que la corriente de circuito fluyera por acá o en sus respectivos negativos o que alguna corriente fluyera por la malla grande, también podría ser, ¿cierto? Acá. Pero si se fijan, si yo sigo este camino, acá no se cierra el lazo que sería. Por lo tanto, acá la corriente de cortocircuito en cero igual a cero. Porque acá no va a pasar ni una fracción, no va a pasar nada, porque el circuito acá está abierto. Por lo tanto, aquí es imposible que haya una circulación de corriente cuando nosotros juntemos las tres mallas. Por lo tanto, este pedazo lo vamos a directamente no considerar. Por lo tanto, acá lo que nosotros vamos a hacer es sacar el Thevenin solamente de estos dos puntos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a sacar la Z0, pero total. Acá. Esta es la Z0 equivalente. Venga, por acá, porque equivalente. Esta Z1 equivalente. Vendría siendo nuestro sistema equivalente que era eso. Para no confundirnos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer el paralelo de los 0,12 más 0,03, 0,12 más 0,03, vendría siendo 0,15 en paralelo con 0,09 más 0,05 sería igual a 0,14. Y entonces la impedancia de secuencia cero nos quedaría 0,15 por 0,14. Si me equivoco en algún cálculo, por favor, si me corrigen. Si es que alguien Da 0,0724, profe. 0,072414. Sí, da aproximadamente 0,0724. Así, hasta aquí estamos. Por lo tanto, ya tenemos las tres impedancias. Tenemos la de la Z0, la positiva y la negativa. Acá tenemos la mejor. Z0, tenemos la Z2, tenemos la Z1. Anotar. Tenemos 0,0782 Z1. Tenemos 0,0764 Z2. La Z0 tenemos igual a 0,0724. Ya, perfecto. Pues ahora tenemos que hacer nuestra red de secuencia completa. Por lo tanto, acá vamos a colocar la fuente, un ángulo de cero. Vamos a poner el valor de la Z1, es igual a 0,0782 J. Y acá vamos a más o menos voltaje 1. Eso siguiendo
la misma nomenclatura del profesor y que habíamos puesto acá arriba en la formulario. ¿Se fijan? Acá hay nomenclatura, ¿se fijan? Acá, acá. Acá te va poniendo, entonces te está diciendo que toda la red de secuencia va más menos, más menos, más menos. Y siguiendo ese mismo orden, para no mezclarse ni confundirse después, vamos haciendo la secuencia. Por lo tanto, acá tenemos la secuencia negativa, que es igual a 0,0764 J. Acá tenemos más menos voltaje 2. Y acá tenemos la Z0, que es igual a 0,0724 J. Y acá tenemos la tres La veces Z falla. Z falla, y las Z fallas nos habían dado el valor de la Z falla. Era igual a 0,02 J. Por lo tanto es 0, a ver si, igual a 0,06 J en total. Será 0,0. Ahora tenemos la I1, ahora tenemos la I2, y acá tenemos la I0. Y también sabíamos que la I1 es igual a la I2, es igual a la I0 en, en esta malla, porque están todas las corrientes en serie. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que calcular es la corriente I1. Por lo tanto, nosotros tenemos en la fuente, tenemos la impedancia de la Z1, que la verdad que me importa mucho, y acá tenemos el V1. Y acá a la derecha tenemos la sumatoria de todas las demás impedancias. Que sería la Z3Z falla, tendríamos la Z0, y voy a colocar acá la Z2. ¿Se fija? Pero los voltajes, este sería más menos, le damos voltaje cero. Entonces, si se fijan, si seguimos acá el camino, acá viene siendo negativo. Bueno, como y falla. Bueno, la podemos considerar esta como más menos. Bueno, la voy a considerar yo como más menos, la verdad. Se le puede dar cualquier valor. Por lo tanto, tenemos varias formas de poder sacar lo que sería el I0. Una forma es hacia acá, hacia la derecha, sacando el equivalente, porque el valor Z1 ya lo tenemos. La fuente también la tenemos. El valor que realmente no tenemos y queremos deseamos es solamente el B1.
o el I0. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente ecuación. Teníamos que Z1 era igual a 0,082. Los voltajes de este lado eran igual a negativo o positivo, negativo o positivo. Y esta Z era igual a 0,06. Como tenemos una fuente de 1, podríamos hacer la sumatoria de todas las impedancias y con eso podemos calcular la corriente. Eso sería como lo que se me ocurre a mí, de una forma súper simple. No sé si alguien tiene otra idea. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la corriente es igual al voltaje, sería 1 ángulo de cero. Eh, Dame un segundo. El voltaje partido por la impedancia, por la Z equivalente. Esto vendría siendo 1 dividido por la suma de todas las impedancias, 0,0782 más 0,0764 más 0,0724 más 0,06. Y 0 vendría siendo 1 dividido 0,0782 más 0,0764 más 0,4 más 0,06. Vendría siendo 3,4843 J. ¿A alguien le dio algo igual? Debería haberle dado exactamente lo mismo. Y Entonces, eso es igual a 3 y n, si no me equivoco, 3 veces la corriente en el neutro. exacto. Entonces, esta I0 sería igual a, porque es igual a la corriente falla. Entonces, es 3 veces la corriente del neutro. Por lo tanto, despejando la corriente del neutro, tenemos que los 3,4843 J dividido 3. Y sería, dividido 3 sería igual a 1,1614 J. Y ahí tendríamos ya la que sería la corriente en el neutro. Eh, pero hay un asunto, porque realmente esto es la corriente. en- es que más que corriente de neutro, ahí yo creo que estamos mal. Es la corriente de falla. Ujú. Y falla. Ahora sí. Y falla. Entonces la I de falla es igual a eso. ¿Por qué? Porque si volvemos al circuito acá, mm, mm, acá, bueno, tenemos que ocupar esta malla, la de secuencia negativa. Déjame ver si lo puedo tomar todo. Entonces le faltó poner la I de falla, profe, la Z de falla, en el cálculo, porque tiene que ir siempre la 3 veces, por lo que me acuerdo, algo que recuerdo, tiene que ir 3 veces ZN
Y aparte la Z falla. Sí. eh, lo que pasa es que ahora está la Z de falla que nosotros calculamos es la que pasa por acá, mira, y falla. Pero esta, un porcentaje pasa por acá y otro porcentaje pasa por acá. No sé si me... Porque nosotros nos piden la ida en el neutro, pero acá en el transformador. Que no, es que hay varias neutros, pero a nosotros lo que nos pide el ejercicio es la del transformador, la de acá arriba. ¿Me fijas? Dice la corriente del neutro del transformador. Entonces, por eso mismo tenemos que hacer nosotros acá, hacer el En todo circuito. caso, está tomada dentro de la secuencia negativa la corriente del neutro. Acá está. eh, La secuencia cero, es. Me equivoqué. ¿Nos pide los voltajes? ¿No nos pide los voltajes? No, creo que no, ¿no? Corriente del neutro. No, sí, está bien. Bueno, como te digo, la I de falla que nosotros calculamos es la de acá al medio. ¿Te fijas? Y nosotros necesitamos calcular un ejemplo, acá nos piden una I del transformador cero. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasa esta corriente? Un segundo. Aquí tengo un tema. Voy a borrar eso porque no estoy anotando nada. Acá nos están pidiendo la corriente del neutro del transformador en secuencia cero, o si no, no existe. Y nosotros la que calculamos es esta I cero. I cero. Entonces acá se generan dos mallas. Por acá y por allá. De corriente. Entonces, debería calcular el voltaje para la secuencia cero. Y El así voltaje, el voltaje cero, exacto. Y con el voltaje cero, efectuar el cálculo de las corrientes que van a circular. Y ahí pues, obviamente va a tener la corriente eh, neutral. exacto. Entonces ahora lo que nosotros necesitamos sacar el valor acá del voltaje cero. Ahí con Acá, eso ya tiene la corriente, entonces, profe, total eh, del sistema. sí, por eso, pero lo voy a hacer con voz cero, pero lo podemos hacer por el divisor de corriente que está acá arriba. Y por eso dejé la fórmula. Por esta fórmula, pero lo voy a hacer por V cero igual. Ustedes hacen divisor de corriente, tienen dos resistencias y como está el I cero, bueno, I cero, ya puedes saber cuáles son las corrientes que van por cada uno. Pero en el caso de que a alguien no se le ocurra, por eso voy a hacerlo con V cero. También para ver de que, un ejemplo, la corriente de acá, el I cero, entra por acá y sale por acá. Por lo tanto, para conseguir el V cero, sería el Z cero por menos I cero o menos V cero es igual a Z cero por I cero. Y de aquí podría despejar V cero, que vendría siendo, V cero se vendría siendo menos 0,0724
por I0, que vendría siendo 3,4843. Vendría siendo menos 0,2523. Y eso mismo, hacemos la división, 0,2523. Y podríamos sacarlo eso. O aplicamos el divisor de corriente, como teníamos el I0, como según convenció el compañero. La fórmula de arriba. Ahí está. Por lo tanto, aplicando la fórmula, tendríamos que I0 y T0 sería la resistencia contraria a la corriente que quiero saber, que sería eh, 0,09 más eh, 0,05 dividido la suma de ambas, 0,09 más 0,05 más 0,12 más 0,03. Lo da igual a 0,09 más 0,05 dividido 0,09 más 0,05 más 0,12 más 0,03. Vendría siendo 0,4828. Pero acá igual, Un como tema de el, los signos. como el sentido de la corriente va así, la corriente I0, sería igual en este caso que la I y transformada a cero si es que la dibujo para arriba. Entonces eso es importante. Te fijas que yo la I T0 la dibujé hacia arriba, por lo tanto como la dibujé en el mismo sentido, pero si alguien la llegase a dibujar hacia abajo, sería diferente. Y después, como decía el compañero, la I del neutro es igual a 3 veces por la IT0, y esto sería igual a, la IT0 sería como la I de falla en el transformador, Sí. 0,4828 por 3 a 1,4484, pero siempre por unidad, pero siempre que nosotros tomemos esa orientación, por eso hay que tener ojos. Tú tomas la orientación hacia abajo de la corriente de falla del transformador, sería al revés, sería negativo. Hasta acá dudas, consulta de la primera parte A. No, profe, yo por lo menos no. No, profe. Ya. Profesor, una consulta nomás de, como de matemáticas. Se supone que cuando yo sumo las resistencias están en J, me dan negativo. Y si la traspaso a complejo, me queda con un ángulo de 90 grados. Es así, ¿verdad? Exacto. El J significa el J igual a 90 grados. Perfecto, eso era. Gracias. Mm, Exacto. ¿Qué más? Y Profe, quizá hay algunos errores en la J, esas cosas, pero el procedimiento es el mismo. Dime. el sentido de la corriente, bueno, eso es definido por nosotros mismos, por cierto, nosotros definimos
lo que, en el ejercicio y después obviamente tendría que validarse en el resultado de la corriente. Si va hacia arriba, sería positivo y si va hacia abajo, negativo, ¿no? Exacto. Sí, pero siempre, como es la corriente, la I0 la tengo bajando, siempre esta te va a dar negativo una porque la suma de ambas mallas te da la corriente de IT0. Esta malla más esa malla, a donde dice las cruces. Entonces por eso te da la corriente negativa. La puedes colocar en pero te va a dar negativo seguramente esta corriente. Vale, profe. Ya. Entonces ahora vamos a hacer la parte B. Hoy solo demasiado uno. No te la acaba que quede. Estoy anotando porque lo anoté con este que se borra. Y ahora vamos a la segunda parte. Y aquí tenemos que aplicar lo siguiente. Empe- Tenemos que nosotros calcular los voltajes en PU y después a través de la malla. La primera transformada que sale acá es para pasar de fase a secuencia. Entonces yo multiplico, un ejemplo, la fase por T, me va a dar la matriz en secuencia. Y esa T es la siguiente. Pues si yo la tengo la secuencia y la multiplico por T menos uno, me va a dar la fase. Por lo tanto, nosotros tenemos que vamos a trabajar todo en fase y después de la transformada, nosotros lo vamos a pasar a lo que sería secuencia. A ver, disculpa, al revés. Sí, eh, a ver, déjame ver. Sería, eh, creo que aquí estoy mal. Dame un segundo. Ahora sí. Si yo tengo un ejemplo, la malla voltaje GA, voltaje generador B, voltaje generador C. ¿Ya? Esta vendría siendo de fase. Esta es equivalente a decir que es T, que vendría siendo esa, por mi voltaje G en secuencia cero, mi voltaje G en secuencia positiva y voltaje G en secuencia negativa. Y a mí lo que me están pidiendo son estos valores. A ver, piden las tensiones en bornes del generador. Por lo tanto, y yo estoy trabajando en secuencia. Por lo tanto, todos los valores que yo calculé son de esta forma. Por lo tanto, después yo para tener el resultado final, tengo que multiplicarlo por esa matriz y recordar que la A es igual a simplemente 1 ángulo de 120 grados. Esto lo puedo meter directamente en la TI. Un ejemplo, ustedes arman la matriz en la TI, no sé si tienen TI.
o una calculadora para no tener que hacer las operaciones. Entonces ustedes dicen que A igual a 1 ángulo de 20, de 120. Entonces en la calculadora le coloca 1 ángulo de 120 con la flechita y le pones A. Y después tú creas una matriz: 1, 1, 1, 1, 1, A cuadrado, A cuadrado, A. La ejecutas y después le dices que el ANS lo pasas a un B. Entonces simplemente después cuando tú tengas la matriz esta del voltaje de generador cero, voltaje generador uno y voltaje generador 2, simplemente lo único que tienes que hacer es multiplicarla por B. Entonces colocas B por la matriz y te da el tiro el resultado y te ahorras de hacer toda la resolución matricial. Yo lo hago en la TNSPIRE X, esa, con la CAS, la TI CAS, la CX CAS. No sé si la tendrán, la ubican, pero sería bueno la CX CAS, que trabaja directamente en polar y rectangulares. Esta, esa. Tú directamente le metes le dejas guardar la matriz como una letra y después simplemente haces la multiplicación con la matriz resultante. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es obtener la matriz. Para obtener la matriz, vamos para acá, en letra B. B. Nosotros para obtener la matriz necesitamos calcular el B1, necesitamos calcular el B2, positivo, negativo, y el B0. Eso no lo habíamos hecho en el ejercicio, simplemente lo habíamos sacado por la corriente, como ha dicho el compañero, pero ahora vamos a tener que sacar los B para poder hacer las mallas. ¿Qué malla? Nosotros tenemos un ejemplo en la secuencia positiva. Teníamos esta de arriba. Dejamos buscar la secuencia positiva. Esta. Teníamos esta secuencia. Esta. La voy a copiar con imagen. Teníamos esta malla. ¿Ya? Y antiguamente nosotros eliminábamos ese Montevenin porque no nos interesaba la parte izquierda, pero ahora nos interesa más o menos. Ya me equivoqué. Acá. Nos interesa este punto, porque este punto es donde está conectado el generador. Por lo tanto, nos interesa este VG1, más menos. Por lo tanto, ya no vamos a poder reducir, pero necesitamos el voltaje 1, que lo vamos a calcular ahora, más menos el voltaje 1, y tenemos la Y1. Entonces, hasta el momento tenemos el I1 lo tenemos y el V1 lo podemos calcular. Y tenemos el VG. Va, el VG es el que queremos saber, el VG. Este es el que queremos saber. Y también queremos saber la IG1. Por lo tanto, podemos hacer dos mallas, tanto de corriente como de voltaje, y podemos despejar la corriente IG1 y VG1. Entonces podemos hacer una malla acá. Voy a colocar acá.
Ahí se un color verde acá. Por lo tanto, tendríamos que 1 ángulo de 0, que sería más menos, sería igual. Si lo tomamos hacia la derecha, ¿te fijas? La corriente IG1 entra acá. Positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo en la impedancia. Por lo tanto, sería menos E1 porque los voltajes son contrarios a la fuente. 0,1 J más 0,15 J más 0,02 J. Y si se fijan, si seguimos la flecha verde, entra en el más, porque es donde entra. Si se fijan por acá, entra en el menos. O puede hacer por donde sale o por donde entra. Yo estoy haciendo por donde sale. Entonces, acá sale por el positivo, sale por el negativo, sale por el negativo, sale por el negativo y sale por el negativo. Por lo tanto, acá sería menos B1 y este sería igual a 0. Y ordenando un poco, dejando los voltajes a un lado, tendría 1 ángulo de 0 menos B1 sería igual a IG1. Por la suma de todo eso quedaría eh, 0,1 más 0,15 más 0,02. Vendría siendo 0,27. 0,27 J. Y la otra fórmula la podemos hacer por esta mallita chica. La voy a colocar de otro color. Mm, 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 un color celeste. La podemos hacer por esta malla celeste. Hasta aquí, dudas, consultas. Esta es por la malla verde. ¿No hay dudas, consultas? No, profe. Ya. Entonces acá podríamos hacer una segunda ecuación, que sería entramos por o salimos por más, manteniendo, sería BG1, los mismos salimos por menos y G1 por 0,15 J más 0,02 J, porque la corriente pasa a eso y así obtenemos las corrientes. Como sale el menos B1, igual a 0. Esa sería la malla celeste. Ordenando, subir un poco esto. Y ordenando tendríamos que BG1 menos B1 sería igual a IG1 por 0,15 más 0,15 más 0,02, 0,17. 17 J. Por lo tanto, vamos a ver acá el B1. Nosotros teníamos el I0, el I1 era igual a 3,4843 J
pero es un voltaje contrario al V1. Por lo tanto, V1 sería igual a menos 3,4843J por Z1. Voy a acoplar simplemente Z1 menos Z1 y el valor de I1. Por lo tanto, B1 va a ser igual a menos 3,4843J por 0,0782J. Y estoy haciendo mm, menos 3,4843J por 0,0782J. Acá tengo un pequeño error, porque abajo todos son J. Aquí abajo todos son J. Por lo tanto, 1 partido por J, 1 partido por J, 1 dividido J es igual a menos J. Por lo tanto, este es menos 3,4843J. ¿Quedó claro por qué aquí me había equivocado en el símbolo? Lo voy a colocar acá. Sí, profesor, ese es negativo por lo que le preguntaba hace un rato atrás. Exacto. Pues entonces son J, tanto 1 partido por J, quedaría negativo. Y acá también quedaría negativo. Acá tendría que ser. Y acá tendría siendo 8. Todo eso habría que cambiar. Un menos el cuarto. Pero aquí, como es el absoluto, realmente. Listo. Ahí lo corregí para subirle el archivo bueno. Por lo tanto, acá sería positivo. Porque daría menos con menos más. Y daría. Por eso es importante de repente la referencia. Eso es algo súper importante. Por 0,0782J. Y esto daría igual a menos 0,2725 eh, pero sin J. ¿No? Con la J se nos da al menos, porque raíz de menos 1 al cuadrado. Y con ese valor, nosotros tenemos que despejar esto, lo que sería el de arriba, el hijo uno. Este habíamos dicho que era menos 0,2725.
despejando, acá tendríamos que es uno más 0,2725 dividido 0,27J, y esto sería igual a IG1. Entonces IG1 sería igual a 1 más 0,2725 dividido 0,27J, y eso es igual a menos 4,71296J. Y eso sí, entonces ya abajo tengo IG1 y puedo despejar lo que sería el BG1. Por lo tanto, de acá abajo yo puedo decir que el BG1 es igual al IG1, que sería menos 4,71296J por 0,17J dividido por no, más B1, más B1, B1. Y B1 habíamos dicho que era menos 0,2725. Por lo tanto, nos queda menos, menos 4,71296J por, por 0,17J, y ahí se nos van los J, más menos 0,2725. Y eso nos daría igual a un BG1 igual a 0,5287. Y ahí tendríamos el primero. Y eso es para después nosotros colocarlo en la matriz que está arriba y hacerlo acá arriba. Poder sacar los VGA. ¿Quieren que siga haciéndolo o a ver, le hago los otros dos? No creo que me demore mucho. Con eso terminaríamos. Iba a pasar esto de las líneas que el profesor había pasado, pero no me da el tiempo. Así que voy a terminar con toda esta ayudantía que es súper larga de cortocircuito, porque esto es importante que quede más o menos bien claro. Y esto queda en peor. ¿Dudas, consultas hasta acá cómo saqué el primer valor del generador uno? Simplemente se hace con malla. Sí se entendió, profe. Ya. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, pero, pero para la secuencia negativa. ¿Cuál es la secuencia negativa? Acá está. Voy a colocar arriba. Secuencia positiva. 0, el sistema de arriba era
A ver. O sea, aquí es exactamente lo mismo. Nosotros queremos sacar acá el valor de más, menos, secuencia negativa. Por acá circula una IG2 y acá tenemos la I2. Ya habíamos calculado que era igual a I0 y 1, todas eran iguales. Y acá tenemos el voltaje 2, más o menos. Para calcular el voltaje 2 es igual, vamos acá a la malla, el voltaje 2 es lo mismo, es menos I2 por Z, porque esta corriente da un voltaje contrario a V2. Por lo tanto, es menos I2. Sí, vendría siendo. Sería 3,4843J, es menos con menos más, y por 0,0764J. El voltaje 2 sería igual a 3,4843J por 0,0784J y nos vendría dando igual a menos 0,2732. Digo, y ese vendría siendo el voltaje de acá. La I2 es igual a la I0, igual a la I1, por lo tanto sigue siendo esa. Y ahora vamos a hacer la misma malla que habíamos hecho antes. Vamos a poner acá la malla. Una malla por acá. Por lo tanto, como no hay fuente, sería 0, eh, menos IG2 por 0,08J más 0,15J más 0,02J. Entonces son J. Como sale por negativo, menos voltaje 2 es igual a 0. Por lo tanto, despejando los voltajes a un lado, te queda que 0, pues realmente no hay fuente, así que lo voy a omitir eso. Queda que menos B2 es igual a IG2 por 0,08J. Va a ser la suma al tiro. 0,08 más 0,15 más 0,02 más 0,25. 0,25J y B2 ya lo teníamos. Por lo tanto, esto nos va a quedar que IG2 va a ser igual a 0,2732, que es el valor que teníamos acá arriba, dividido en 0,25J. Y eso va a dar igual a 0,2732 dividido 0,25J. Nos va a dar igual a menos 0,9728J. Y despejando ahora lo mismo, pero por la malla verde, celeste,
la malla celeste, tendríamos la siguiente forma. Tendríamos que BG2, lo que sale por positivo, menos IG2 por 0,15J. Pues solamente toma esas dos, más 0,02 J menos voltaje 2 es igual a 0. Por lo tanto, de acá juntamos los voltajes. BG2. Ahora podemos despejar el tiro. Sería igual a IG2, que ya lo sabemos. Vendría siendo eh, IG2 era igual a menos 0,9728J. 9728J por 0,15 más 0,02 son 0,17 J menos el voltaje 2 que también lo teníamos. El voltaje 2 era menos 0,2732. Desde aquí se calculamos que BG2, metiendo por la calculadora, menos 0,9728J por 0,17J menos, menos sería más, 0,2732 sería igual a 0,43857686. Veo. Y lo mismo tenemos que hacerlo nosotros ahora en la secuencia negativa. Acá, acá está. ¿Cuál sería la corriente en el generador en este caso? ¿Podrían decir cuál sería la corriente en el generador en este caso? ¿Y el voltaje en el generador de secuencia negativa? Involucra al- a XN y a la Z del generador. Con esas dos. Pero ¿y cuánto sería IG0 en ese caso? Acuérdate que en secuencia negativa el circuito estaba abierto, ¿te acuerdas acá? Cero. Por lo tanto, el IG0, exacto, IG0 sería igual a 0. Por lo tanto, si yo hago la malla acá, al estar abierto me va a dar que el voltaje en ese IG0 va a ser 0 igual. Ah, ok. Sí. Que no Eh, hay... No, no hay aporte, tiene razón, profe. Pues está abierto, por eso está abierto. Entonces, nosotros ya teníamos nuestra malla. Estamos ya casi terminando. Esto es lo último. Por lo tanto, yo aquí en el principio le había explicado lo de las mallas por Fortescue, esto. ¿Se acuerda? Esto. Por Fortescue. Por lo tanto, yo ya tengo todos estos valores, ya los tengo. Y esta malla también me la sé. Por lo tanto, para poder sacar yo el valor BGA, BGB y BGC va a ser igual
a la matriz uno 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 a cuadrado, a por cero. El segundo voltaje habíamos dicho que era eh, acá, 0,5287, 0,5287. Y el tercero, acá está, 0,4386. 0,4386. Y me he equivocado porque ese valor, el primero parte con de secuencia cero. Eso habíamos dicho que era cero. Por lo tanto, 0,5287. Y este, el primero es cero. Ese es cero. Y esto da igual, como les digo yo en la CAS, simplemente multiplico mi matriz que yo llamé B por, coloco matriz, creo una matriz de 1 por 3 y le coloco mis valores. Filas, 3, columnas, una, le coloco 0, 0,5287 y 0,4386 y eso me da igual a 0,9673 menos 0,48365 menos 0,0788029J que me da menos 0,48365 más 0,078029J. Y si yo esto lo paso a polar, me da igual a voltaje GA, voltaje GB y voltaje GC. Me da igual a 0,9673, 0,4899, ángulo de menos 170,835, 0,4899, ángulo de 170,835 ángulo. Y ahí estarían mis tres valores. Estaría listo el ejercicio. Y ahí tendríamos los voltajes en fase de falla. Tanto los voltajes de fase como la corriente en el neutro, que al multiplicarlo por 3 la pasamos a fase. Acá, 3 por la IT0. Así tendríamos nuestros dos resultados. ¿Dudas, consultas? No por el momento, profe, no. La parte teórica de conceptual me quedó claro. Ahí mañana lo voy a hacer de nuevo para chequearlo todo. Sí, eso, es que repasar harto nomás. Esto realmente es solamente de CEP, de lo que pasaron CEP. Es solamente repaso de CEP. Hoy día, ¿qué vieron con el profesor? ¿Vieron alcanzan a ver los TC? Sí, profe. Vimos, vimos TC. Ya, Cuarta medida también. ya, la próxima ayudantía vamos a ver esto, que sería el cálculo de la impedancia de las líneas, la distancia geométrica media, la distancia equivalente a la Tierra, y todas esas cosas. Y vamos a empezar ya a ver los cálculos de los TC. Ya, profe.
¿Ya? Porque Ya, con profe. este ejercicio es súper largo, pero ya con esto ya pueden desarrollar cualquier cálculo de falla, o es la idea. Y más el repaso de acá arriba. Con eso la idea es de que el profesor les va a dar un circuito como este, pero mucho más complejo, este es súper sencillo. Y el profesor le va a decir, ya hay una falla en la barra 3. ¿Qué protección opera? Entonces, si ustedes no saben calcular la corriente de falla, no van a saber, no van a poder desarrollar, aunque sepan todo de TC, TP, protecciones, no van a poder desarrollar el ejercicio. Entonces, por eso mismo partimos primero con cálculo de cortocircuito, el profesor lo da como por sabido, y después partimos con las curvas, los TC, el Barden y todas esas cosas. El video se lo voy a subir hoy día mismo. Y esta mismo PPT también se la voy a subir hoy día mismo. Voy a borrar esto del ejercicio, de este ejercicio, y este lo voy a dejar ya para la próxima ayudantía. Ya, profe. Vale. ¿Ya? Ya, profe. Este es bien cortito, la verdad. El ejercicio uno, así que vamos a hacer este cable que el profesor, la verdad, que lo pasó, lo mostró en PPT, pero no hizo no lo desarrolló. O sí lo desarrolló este ejercicio de sacarlo, no sé si se lo desarrolló. No. Este es de sacar la distancia media geométrica y todas esas cosas. Que se supone que se hace un poste, ¿no? Tienes un poste, entonces te dice que la separación es de 0,9, pero el poste es de 2 metros, entonces eso mide 2 metros. Entonces tienes que poner el aislador acá, aislador acá, aislador acá. Entonces tú le pones 0,9, 0,9, y como son 2 metros, acá hay un 0,1, 0,1. Y tienes que sacar el DMG y empecé a sacar la resistencia del conductor, el RA, el XA. Tienes que sacar el mutuo, el XD, es como el mutuo. Eso no hicieron ejercicio de eso, ¿no? No, no, profe. Ya, eso lo vamos a hacer la próxima semana. ¿La Ya. prueba cuándo la tienen? Disculpa. A fin de mes, si no me equivoco. Ya. No nos queda tiempo que después pasamos lo que sería TC, TP, línea. O si no, haríamos una ayudantía extra si es que nos pillan las clases. Porque como estamos así como pasando con una semana de atraso, ahí vemos alguna forma de ponernos al día. ¿Ya? Ya, profe. Genial. Eso. Cuídense, buenas noches, que descansen. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Que esté Chao, bien. Gracias, profe. profe. Buenas noches. Chao. Chao.